Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Os mando un saludo desde Milán. Queremos proseguir con nuestros estudios de Cristología. No sin antes recordaros, como siempre, que podéis suscribiros al canal de Teología 1 si no lo habéis ya hecho. Y también que es importante si compartís los vídeos entre vuestros contactos que puedan estar interesados al estudio bíblico y teológico. Queremos retomar allí donde la habíamos dejado y en el estudio de la persona de Cristo estamos viendo en el último periodo la Cristología Trinitaria, de la cual hemos hecho ya dos vídeos, uno introductorio y el anterior sobre el tema de Cristo, el Hijo de Dios. Allí veíamos cómo debíamos entender esta expresión del Nuevo Testamento, cómo la debíamos entender en cuanto referida a Jesús y cuál era, o sea, lo que significaba y lo que significa, obviamente, a nivel teológico. Hoy queremos seguir sobre esta línea, queremos avanzar en el sentido de ver otros dos temas dentro de la Cristología Trinitaria muy importantes y que están siempre relacionados. El primero tiene que ver con la preexistencia del Hijo de Dios y el segundo con las relaciones trinitarias, lo que técnicamente en teología trinitaria se conoce como las relaciones ad intra, es decir, dentro de la Trinidad y por lo tanto en el ser divino. Así que vamos a ver estas dos cosas hoy. Son argumentos muy complejos, especialmente el segundo, así que yo intentaré ser lo más simple posible, porque estos vídeos quieren ser divulgativos y para profundizar más el tema es necesario, pues, por una parte, tener más tiempo y por otra, pues, leer, estudiar los grandes manuales de dogmática y de teología. La primera cosa, entonces, es ver la persistencia del Hijo, argumento muy importante que muchos, aún hoy en día, muchos que se dicen ellos mismos cristianos niegan esta gran verdad evangélica y los hay. Hay algunos que siguen la rama, digamos, de los ebionitas y dicen que Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta, sí, el Mesías, pero lo niegan, lo desvisten de toda divinidad, simplemente dicen que la presencia divina descendió sobre él y nada más. Luego están los que tienen un punto de vista arriano, y es decir, que consideran a Jesús como la más grande de las criaturas hechas por el Padre, pero simplemente una criatura. Los que seguís el curso sabréis ya cómo nos hemos opuesto a estos puntos de vista y cómo hemos siempre enfatizado una cristología trinitaria, porque es fundamental. Por una parte, afirmar la deidad de Cristo, Él es verdaderamente Dios, uno con el Padre, consustancial con Él, homoousion con Él. Y por otra, también pues hay que ver el tema de Jesús en cuanto hijo que ha sido enviado por el Padre, mas habiendo sido enviado, esto nos indica una preexistencia que hoy queremos analizar. Es decir, cuando decimos que Jesús fue enviado por el Padre, no debemos entenderlo en el sentido de que los profetas o los grandes hombres de Dios eran enviados por Dios, como puede ser el ejemplo de Juan el Bautista. Dice que fue enviado por Dios. El Nuevo Testamento nos hace claramente entender que el envío de Jesús y especialmente el Evangelio de Juan, del cual hoy veremos algunas cosas, nos hace entender que este envío fue un envío desde el ser mismo de Dios, desde el seno del Padre. Y Dios el Padre envió a su Hijo para ser pues el Salvador del mundo, para reconciliar, para salvar, cosas que ya sabéis, ¿no? Así que esto es fundamental. El Hijo de Dios
por lo tanto, persistente. Queremos ver solamente algunos versículos importantes respecto a este tema y especialmente queremos empezar con el prólogo del Evangelio de Juan, que todos conocéis y es una de las grandes obras maestras del Nuevo Testamento y de la Escritura, ¿no? Un prólogo que todos nosotros hemos leído y releído y estudiado muchas veces, pero que, como dijo San Agustín, es un evangelio que nos lleva hasta alturas impresionantes y a profundidades excelsas, ¿no? Y que por mucho que estudiemos no podremos comprender en un modo perfecto su grandeza, ¿no? Y la grandeza del Logos, el Verbo, que ahora veremos que era con el Padre, que dejó su gloria, se hizo carne, se hizo hombre y vino a servir, vino a dar su vida. Así que vemos algunos detalles en lo que respecta a la persistencia del Hijo de Dios en el prólogo de Juan. Empieza el prólogo diciendo, y por lo tanto el Evangelio diciendo, el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo, en arché en logos. La palabra verbo, que traduce el término logos, es una buena traducción, pero hay que tener en cuenta que el término logos tiene muchas acepciones y muchos significados y es de una riqueza impresionante en el griego. Así que sería bueno estudiar esto con más profundidad y no hay ninguna traducción que pueda verdaderamente traducir en modo perfecto, ¿no? Así que no está mal las traducciones que a lo mejor quieren dejar el término sin traducir y dejan, en el principio eran logos, siempre y cuando luego en alguna nota expliquen bien el significado para la gente que no conozca lo que significa. Así que encontramos este término logos referido al Señor Jesús. De hecho, en el prólogo hay una identificación del logos con el Hijo, es decir, el logos es el huios, el Hijo, que es el Señor Jesucristo. Empieza el prólogo hablándonos de este verbo, de este logos, que se encarna, que nos dice el autor que es el Hijo de Dios y viene identificado con el Señor Jesucristo. Estamos hablando, lógicamente, de la misma única persona. Esto también hay que decirlo contra nestorianos. Podéis siempre ir a repasar los vídeos en los cuales hablábamos de los diferentes errores cristológicos, es siempre importante tenerlos en mente. Bien, entonces, en el principio era el verbo, y ya aquí podemos ver que en el principio este verbo, este logos ya existía, es decir, no vino a la existencia, existía eternamente. De hecho, nos habla el autor de la creación solamente en el versículo 3, cuando dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, es decir, del verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice en modo positivo y negativo la misma cosa, para dar énfasis a lo que está diciendo. Es decir, que no ha habido ninguna criatura que haya venido a la existencia sino por medio de este logos, de este verbo. Por lo tanto, el verbo es el creador de todas las cosas, el creador de todas las cosas. En el principio era el verbo, nos lleva efectivamente al pasaje, al primer versículo de la escritura, que es Génesis 1.1, ¿no? Que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este Bereshit, en hebreo, en el principio, la Biblia griega, la Septuaginta, llamada Biblia de los 70, que ya circulaba en tiempos de Jesús, de hecho fue traducida más o menos 2 o 3 siglos antes,
y la mayor parte de las citaciones que encontramos en el Nuevo Testamento son hechas de la versión griega de la Biblia hebrea que, como hemos dicho, se llamaba y se llama la Septuaginta. La Septuaginta tradujo la palabra Bereshit como en arqué. Así que el lector que empezase el Evangelio de Juan en griego se encontraría con la misma proposición de Génesis 1.1. Aunque hay que decir que mientras en Génesis dice que en el principio Dios creó, en Juan nos encontramos que en el principio era el verbo, es decir, ya existía. Y como hemos apenas dicho, solamente en el versículo 3 el autor empieza a hablar de creación. Creación que es atribuida al verbo, es decir, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Así que Él ya existía y viene usado el verbo ser allí al imperfecto. En el principio era. No vino a la existencia, no fue egéneto, como luego dice en el 14 cuando dice que se hizo carne. Y hay un fuerte contraste ahí. No tenemos tiempo ahora para entrar en muchos detalles gramaticales. En cualquier buen comentario del Evangelio de Juan podéis notar esto que os estoy diciendo. Bien, luego nos dice que este verbo era prostonceon, es decir, era con Dios. Dios ahí se entiende Dios el Padre. Y es muy interesante la preposición que se usa, la preposición pros, y es una preposición dinámica, es una preposición que indica que hay un movimiento, que hay una relación continua, constante, y por lo tanto podríamos parafrasear, y de hecho muchos autores retienen que sería una buena paráfrasis traducir, parafraseando, repito, esa cláusula como el verbo estaba cara a cara con Dios, porque indica, aunque sí en modo de paráfrasis, el significado de la preposición griega pros allí en ese contexto. Así que el Hijo que existía eternamente estaba cara a cara con Dios el Padre. Luego nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3. Seguimos, podríamos estar mucho tiempo analizando cuestiones del prólogo, pero lo dejamos para otro momento donde tendremos tiempo de ver otros detalles cuando, por ejemplo, hablaremos de Cristo en cuanto revelador del Padre, hablaremos con más profundidad del Logos y de su obra reveladora. En el versículo 18, que es el versículo que cierra el prólogo y que podemos considerar paralelo a los primeros dos versículos, nos dice que a Dios nadie le vio jamás, y aquí Dios es referido al Padre. Continúa diciendo, el unigénito Hijo o el unigénito Dios, como dicen los mejores manuscritos, es decir, monogenes theos, que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y muy interesante aquí, porque nos dice, y teniendo en mente siempre el hecho de la preexistencia, porque es de eso de lo que estamos hablando hoy, nos dice que este Hijo unigénito o Dios unigénito dice literalmente existiendo o estando, porque se usa un participio de presente, dice joón, y podríamos parafrasear aquí, existiendo eternamente, dice en el seno del Padre, y esta expresión, el seno del Padre, debemos enfatizar dos cosas. La primera es que significa que el Hijo participa del ser de Dios, participa de su esencia misma. Y de hecho el Señor Jesús dice en el mismo Evangelio de Juan que todo lo que tiene el Padre es suyo. Qué afirmación impresionante, ¿no? Así que Él existe
en el ser de Dios mismo, en el seno. Y por lo tanto, debemos entender esa expresión como que Él es consustancial, lo que luego en la Iglesia a partir de Nicea pues se usó la expresión de homoousion to patri, y o sea que el Hijo es homoousion de la misma sustancia, homoousion to patri, de la misma sustancia que el Padre. Así que, por otra parte, es importante notar que la expresión que son el Padre también nos indica que hay una relación recíproca, y una relación en la cual el Hijo de Dios conoce todos los secretos, y esto lo cualifica perfectamente para ser aquel que es el revelador, aquel que hace la exégesis, como literalmente dice el texto, exegesato, y por lo tanto, ya sabéis, la palabra exégesis es un término técnico que se usa pues en la hermenéutica bíblica y significa sacar fuera, en el caso de cuando se lee o se estudia la escritura, sacar fuera el significado, lo que las escrituras quieren verdaderamente decirnos. Así que el Hijo es aquel que revela, que hace salir, que saca los secretos del Padre, porque Él mismo vive en una completa comunión con Dios el Padre y conoce todos sus secretos. ¿Os acordáis del pasaje en Mateo 11:27 cuando dice que el Señor Jesús dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar? Y allí literalmente podríamos decir que nadie conoce perfectamente al Hijo sino al Padre, y nadie conoce perfectamente al Padre sino el Hijo. Así que hay un conocimiento que es mutuo y que es inmanente, y que nos revela, por lo tanto, una comunión también, no solo de conocimiento, sino también de esencia. Otros pasajes que hablan de la preexistencia del Hijo, citamos solo algunos rápidamente. Colosenses en el capítulo 1, 15-17, donde allí nos dice que el Hijo es el eikon, la imagen del Dios invisible, y que en Él subsisten todas las cosas, y que Él es antes que todas las cosas. El apóstol Pablo en Filipenses 2 nos dice que Él, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así que aquel que existía en forma de Dios no puede que ser eternamente preexistente, eternamente Dios. En Hebreos nos dice en el capítulo 1, hablando del Hijo, nos dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. El carácter de su hipóstasis, dice literalmente, de su persona, de su sustancia, la imagen misma, la impronta, el ser, la reproducción, podríamos decir, exacta, aunque sí la palabra reproducción puede ser malentendida, pero en el sentido de que imagen misma, que es una impronta igual. Así que Él es, dice, carácter tes hipostáseos, la imagen misma de su sustancia o de su persona, dependiendo de cómo uno quiera traducir el término hipostáseos, que viene ahí, del que luego sabéis que se usó en teología trinitaria el término hipóstasis como referido a la persona. Otros versículos importantes, me dejo algunos, pero no puedo dejar el importantísimo versículo en Juan 17:5, donde el Señor Jesús, y aquí habla clarísimamente de su preexistencia con el Padre, orando, dice: ahora Padre, glorifícame tú contigo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese.
Y es muy interesante que para dar énfasis Juan allí usa 2 veces la preposición para. Primero dice para se auto y luego para soy, a dar a entender ese énfasis de que el Hijo estaba con el Padre, lo dice 2 veces, estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. En Juan 8:58, conocéis cuando él dijo a los fariseos, antes que Abraham viniese a la existencia, ego eimi, yo soy. Y precisamente el yo soy es como el Dios del Antiguo Testamento se revela a Moisés y el significado del nombre sagrado, el tetragrama. Argumento del cual hablaremos en el próximo vídeo, donde trataremos de la deidad de Cristo y veremos, sea la cláusula que nos hemos dejado de los primeros versículos del prólogo, cuando dice en arqué en hologos, kai hologos en prostonceon, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, luego dice kai theos en hologos, es decir, y el verbo era Dios. Esta cláusula la veremos la próxima vez, en el próximo vídeo. Bien, podríamos seguir con más líneas de evidencia en lo que respecta a la preexistencia del Hijo, pero creo que con estas pueda bastar. Veremos luego, estudiando la deidad de Cristo, cómo Él posee los atributos que solamente Dios tiene, atributos incomunicables que solo Dios puede tener en cuanto a Dios. Queremos ver ahora brevemente el tema de las distintas propiedades personales en Dios y por lo tanto el tema de las relaciones ad intra dentro de la Trinidad. Este es un tema muy interesante y a la vez muy complejo y que puede ser muy especulativo, pero no es lo que queremos hacer en esta sede. Queremos que sea lo más práctico posible. Diremos solamente algunos principios fundamentales. Bueno, vosotros sabéis que el Evangelio, y especialmente citando Primera de Juan, en el capítulo 4, nos dice que ho theos agape estin, es decir, Dios es amor, una frase evangélica que todos conocemos, ¿no? Esto quiere decir no solamente que Dios imparte amor, sino que Dios es en sí mismo amor, y para que Dios pueda ser amor necesita manifestar ese amor, ¿no? Así que, bueno, siempre se ha usado este tema de Dios que es amor para hablar de que si Dios es amor, tiene que ser eternamente un Dios en relación. Y por lo tanto, vemos en las Escrituras que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, hay un amor recíproco entre las 3 personas y el amor es algo relacional, ¿no? Y es lo que las Escrituras nos enseñan, que Dios es un Dios en relación, no es un Dios solitario, no es un Dios que necesitó en un momento crear al mundo porque se aburría. Esto es un absurdo. Dios está completamente satisfecho en sí mismo y Él es la fuente de todo bien. Y es autoexistente y manifiesta este amor en sí mismo, y vemos pues especialmente en el Evangelio de Juan, pues como el Padre ama al Hijo, como el Hijo corresponde y ama al Padre. En Romanos 5, el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo produce y comunica este amor de Dios, nos lo comunica, ¿no? Así que podemos ver también cómo el Espíritu Santo es comunicador de amor. Bien, dicho esto, es importante darse cuenta de que Dios es un Dios personal, como hemos dicho,
y Dios existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Esta no son vídeos sobre la Trinidad, así que no quiero alargarme ni entrar en ciertas consideraciones, pero sí que es importante aquí decir algunas cosas importantes y cómo en la teología clásica y también en la teología posterior se han usado algunos términos para definir estas propiedades que son nos enseñan las distinciones que hay dentro de la deidad, ¿no? Y lo que hace que el Padre es verdaderamente Padre, el Hijo es verdaderamente Hijo, el Espíritu Santo es verdaderamente Espíritu Santo, y cómo se distinguen una persona de la otra. Y normalmente se habla y se dice en doctrina trinitaria que el Padre es generador, el Hijo es generado y el Espíritu Santo procede del Padre, según la teología oriental, o del Padre y del Hijo, según toda la teología occidental. Así que vemos estas distintas propiedades: el Padre genera, el Hijo es generado y el Espíritu Santo procede. También se conoce esta propiedad del Espíritu Santo como spiratio. Así que debemos entender estos términos referidos a Dios, no en sentido carnal o sensual, porque Dios es espíritu. Neumajotheos, nos dice Juan 4:24. Dios es espíritu, así que no podemos entender estos términos como referidos a Dios en un sentido humano o carnal, sino referidos a Dios en el sentido de que Él es eterno y Él es espíritu. Así que si el Nuevo Testamento nos dice que hay un orden dentro de la Trinidad y que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los mismos nombres nos indican estas llamadas procesiones, ¿no? O propiedades ad intra, y que sirven para distinguir una persona de la otra, porque si no sería fácil caer en una tendencia modalista. Ya hemos hablado de los modalistas. ¿Qué dicen los modalistas? Que en Dios existe solamente una persona que se manifiesta en tres modos distintos. Así que niegan todo tipo de relación en Dios, niegan la eternidad de las tres personas, y es importante darse cuenta que Dios, siendo eternamente tres personas, es un ser en relación, y hay una distinción personal. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Así que, repito, no hay que entender estos términos como con imágenes carnales o humanas. Así que estas son las propiedades características ad intra. También se habla, por ejemplo, de las propiedades ad extra, es decir, fuera. Normalmente se dice que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pero tenemos que darnos cuenta que todo lo que Dios hace lo hace en completa unidad. Así que el Padre crea por medio del Hijo y del Espíritu, el Padre redime por medio del Hijo y del Espíritu, y el Padre santifica por medio del Hijo y del Espíritu, pero a cada una de las personas es atribuida una característica externa, en este caso al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación o la regeneración. Bien, entiendo que es un tema bastante complicado, pero es también puede ser muy práctico, porque vemos que Dios es amor, vemos que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y vemos a su vez que en Dios no hay ningún tipo de egoísmo, porque el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica
al Hijo. Así que hay un movimiento siempre de continuo darse. Es impresionante, ¿no? Y esto nos tiene que enseñar como cristianos, como iglesia, pues a no buscar nuestra propia gloria, a darnos por los demás, a amar a nuestro prójimo. Y esto es fundamental, ¿no? Y esta comunión que Dios tiene en sí mismo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:14 o 13:13, dependiendo de la versión que uséis, cuando dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la koinonía del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, así que nosotros podemos tener comunión con Dios por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. De hecho, cuando el Señor Jesús en Juan, en los capítulos 14, 15 y 16, habla de la venida del Espíritu Santo, dice que cuando el Espíritu Santo viene al creyente, con él vienen también el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque los tres están el uno en el otro y viven en completa unidad de esencia, de pensamiento, de voluntad. Y de hecho esto es lo que los antiguos padres llamaron la pericóresis o circuncisión. La pericóresis la llamaron los griegos y los latinos la circuncisión. Y nos indica este concepto de la mutua inmanencia. Las personas están la una en la otra, las personas divinas, ¿se entiende? Y hay pasos en el Evangelio, especialmente en el de Juan, que nos indican esto, cuando dice que el Padre está en el Hijo está en el Padre. Por ejemplo, el Señor Jesús, respondiendo a Felipe, le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Así que hay una mutua inmanencia, un estar el uno en el otro, en el ser mismo de Dios, en el ser divino, y las tres personas viven en completa comunión. Así que esta pericóresis es importante y es práctica porque nos tiene que llevar también entre nosotros los cristianos a querer vivir siempre en comunión, y la comunión que hemos recibido, la comunión que proviene de Dios por medio de su Santo Espíritu, la hemos recibido, y de hecho, como dice Efesios 2:18, por medio de Jesús, que es el Hijo de Dios, y del Espíritu tenemos acceso al Padre, a la presencia del Padre. Así que queremos terminar aquí después de estas consideraciones trinitarias que son, sí, difíciles, pero que a la vez son prácticas para la vida del creyente. Gracias por vuestra atención. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios mediante. Chao.